bien, mis hermanos, pues buenos días, ¿cómo están? Muy bien, vamos a tener un recordatorio y creo que todo el servicio, si ustedes lo han percibido, que yo creo que sí, ha girado en torno a un concepto, ha girado en torno a una persona y la definición de quién es esa persona. Nuestros cánticos, la meditación de nuestro hermano Miguel al inicio, apunta a un concepto muy importante que debemos de tener claros en nuestras vidas. Y ese concepto claro está aquí atrás de mí. Jesucristo es Rey. Gracias, Ale. Jesucristo es Rey. Según el Evangelio de Mateo. Mateo, según los historiadores, dicen que fue escrito por ahí del año 70, 80 después de Cristo. Y la intención de este autor era demostrarle a sus contemporáneos y a sus compañeros de sangre, a los judíos, de que Dios es Rey. Había mucha resistencia en torno a este concepto y lo vamos a ir desarrollando conforme veamos este asunto. Entonces, mis hermanos, preparen sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, porque vamos a estar viendo versículos salteados, pero que aterrizan en este concepto claro de que Jesucristo es Rey. El tema central del Evangelio según Mateo es la historia de Jesucristo como el Mesías, profeta y rey esperado por Israel, en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo está presentando Mateo? A Jesús como el Mesías, como el ungido, como el llamado de Dios para un propósito específico, según Mateo 26:6. Jesús como el profeta o como el maestro. Y ahí en Mateo 5, de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 vemos todo el sermón del monte y todas las enseñanzas que tenían que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Y finalmente Mateo presenta a Jesús como el Rey, según Mateo 17, y más adelante los vamos a leer, como Jesús como el Rey cuyo reino viene a establecer. Y aquí también vamos a ver un concepto interesante, porque muchas veces se piensa que el Rey y el reino de los cielos todavía es un reino futuro. Mis hermanos, no. El reino de Dios ya está. Se consumará en el futuro en su totalidad cuando venga la destrucción de los impíos. Mientras tanto, Él ya reina. ¿Dónde reina? En su iglesia. Y nosotros, sus hijos, somos sus súbditos, somos sus allegados a ese reino. Por lo tanto, es un reino presente, pero también es un reino futuro. Entonces, ese concepto está entremezclado en Mateo y es difícil de distinguir, pero ahí está y tenemos que observarlo. La figura de rey no era extraña en los tiempos de Mateo, como en los tiempos de ahora. Sin embargo, los tiempos de ahora ya son un tanto diferentes porque tal parece que los reyes de ahora, como la mención que se hizo de Isabel y ahora de Carlos III, más parecen figuras de vitrina que realmente de cuestiones operativas. ¿Por qué? Porque ya hay gobiernos, ya hay parlamentos, ya hay cámaras en las que se hacen las leyes y el rey, según tengo entendido, simplemente da su aprobación o algo por el estilo. Pero la figura del rey antes, y lo vemos desde el Génesis, era alguien cuyo gobierno era supremo. Él tenía la autoridad total y aún él decidía quién vivía y quién moría. Entonces, la figura del rey de antes también estaba asociada con lo divino, porque según los pueblos de la antigüedad, y estamos hablando de los imperios, los asirios, los persas, ponían la figura del rey como designado por los dioses para poder gobernar. Entonces se asociaba al rey con el sacerdocio porque intercedía ante los dioses
y posteriormente se degradó más todavía ese concepto. ¿Por qué? Porque ahora los reyes los hicieron dioses. Y eso lo vemos aún con los emperadores griegos y los emperadores romanos, que se creían dioses. Entonces, esta figura de rey no era en absoluto lejana al pueblo judío. Y lo menciona Mateo en el capítulo 1, versículo 6, donde empieza a describir la genealogía de Jesús. En el versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y así toda la descendencia por el lado del reinado. Es interesante ver que solamente a David se le menciona como rey. No menciona a los demás como reyes, sino solamente a David. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la descendencia real por medio de David. Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Es Herodes el Grande, el que construyó y amplió el templo allá en Jerusalén. Y dice que vinieron unos magos, que en la tradición les ha llamado reyes, que lo más seguro eran sabios de allá de Persia, para indagar todo esto del nacimiento de Jesús. Mateo 2:22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, Arquelao era uno de los hijos del rey Herodes, que después fue destituido por mal gobernante. Y finalmente Mateo 14:9 dice: entonces el rey, entre paréntesis, Herodes, el hijo de Herodes el Grande, se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con la mesa, mandó que se le diesen. Fue el que mandó matar a Juan el Bautista. ¿Okay? Entonces, para los judíos no era extraña la figura de un rey. Entonces, cuando escuchan las enseñanzas de Jesús y que Él se dice ser rey, ellos decían: ¿y dónde está tu reinado? ¿Y dónde están tus súbditos? De ahí la confusión de los judíos de que Jesús tenía que demostrar ser rey y derrocar al imperio romano. La figura del rey que había de venir del Antiguo Testamento, ellos la interpretaban como un rey gobernador, como los reyes que en ese momento había. Entonces, para ellos no les cuadraba que Jesús era rey, porque decían: ¿y dónde está tu reinado? ¿Dónde está tu trono? ¿Dónde está tu ejército? Sin embargo, era un concepto que tenía que todavía definir más adelante el Señor Jesús. Pero había grandes diferencias entre los reyes humanos y el rey Jesús. ¿Cuáles son estas diferencias? Los reyes humanos son temporales en lo que dura su vida terrenal. Jesús tiene un reinado eterno. La inteligencia de ellos es limitada. Jesús es omnisciente. ¿Se acuerdan esos pasajes donde Él decía: y sabía lo que pensaban los fariseos? Él lo sabía todo. Su poder de los reyes humanos es limitado. Jesús es omnipotente. Los reyes humanos se sirven del pueblo. Jesús vino a servir al necesitado. Los reyes humanos casi siempre son injustos. Jesús es totalmente justo. Los reyes humanos son crueles y caprichosos. Jesús realmente es un rey de amor, que ve por la necesidad de aquellos que le requieren. Los reyes humanos son volubles, de que están de buenas hacen fiesta, de que están de malas van a matar gente. Jesús no, Jesús es fiel. Y siempre, aunque nosotros nos comportáramos infieles, dice que Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y finalmente, los reyes humanos son territoriales. Esto es, solo un pedazo de tierra gobiernan. Jesús es un rey universal, en todos lados. ¿Sale? Entonces, desde aquí partimos que Mateo está dando el ejemplo y la diferencia entre Jesús y los reyes. Ahora, ¿cuál es la descripción del rey en Mateo? Aunque el apelativo rey se usa para burlarse de Jesús en el juicio y en la crucifixión, según los versículos que ahí vemos, Mateo lo emplea para mostrar que Jesús realmente es el rey. Y lo vimos desde su linaje real. Isaí engendró al rey David y desde ahí viene la descendencia real de Jesús.
Mateo describe a Jesús como un rey humilde. Su entrada en Jerusalén lo deja patente. No entra en un caballo como los grandes conquistadores y los grandes emperadores. Es un humilde montado en un pollino, según Mateo 21:5. Jesús es servicial hasta la muerte. Su condición se manifiesta porque Él vino a servir y a dar su vida por todos. De tal manera que aún ahí en Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos como Él, aunque no está reflejado en este evangelio, sino en el evangelio de Juan, Él dice que estando junto con sus apóstoles en la última cena, ¿qué hizo? Les lavó los pies. Les dio un ejemplo de servicio. Mostró compasión con las personas al ver sus necesidades. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se dirigía entre las multitudes y al verlas tan necesitadas, Él las alimentaba. Vemos los 5,000 y los 4,000. Vemos cómo los ministraba, vemos cómo los sanaba. Jesús estaba al pendiente de las necesidades de ellos, pero principalmente anunciándoles el evangelio del reino. Jesús estuvo en compañerismo, convivió con sus discípulos, alegrándose y sufriendo con ellos. Mateo 26 nos muestra la intimidad de Jesús con sus apóstoles, aún con aquel que le iba a traicionar. Y mucha fue la crítica de los fariseos acerca de con quién se juntaba Jesús, porque lo veían comiendo con publicanos, lo veían conviviendo con prostitutas, lo veían disfrutando con mucha gente que a los ojos de los fariseos y los publicanos era gente despreciable. Pero Jesús andaba con ellos, no practicando lo que hacían, sino tratando de ministrarles, de llegar al corazón de todos ellos. Vemos que Jesús es Dios Rey, y esto es muy interesante. Hay una profecía ahí en Zacarías 9:9 que es cumplida en Mateo 21:4 y 5, que esto deja locos a los religiosos. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá. ¿Quién está hablando en el Antiguo Testamento? Está hablando el profeta, pero para anunciar que viene el rey. ¿Qué rey está en la mente de los judíos en ese momento? Jehová o Yahvé, como algunos le quieren llamar. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se cumple aquí en Mateo 21:4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey. ¿A quién se está refiriendo ahora? A Jesús. Entonces Jesús es Dios, Jesús es Yahvé. Esto no entra en los testigos de Jehová. Esto no entra en los mormones. Esto no entra en los religiosos que quieren apartar o que hacen dos dioses y que no entienden que Jesús es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, aún nosotros que hemos estado cantando, o hemos estado leyendo el Salmo 24, que hemos estado analizando la letra de las canciones, nosotros podemos concluir que Jesús es Dios. Y si Jehová reina, Jesús reina. ¿De acuerdo? Ok. Esto es muy importante, mis hermanos, porque este Mateo, este evangelio que estudiamos durante más de 100 prédicas, ¿sí? El punto central es la demostración de que Jesús es Rey. No se nos olvide, el punto central de Mateo es demostrar que Jesús es Rey. Y todo lo asociado a su reinado. Y ahorita vamos a ver cuál es el punto medular de ese reinado.
El reino ya está aquí, como lo dijimos. Jesús vino para anunciar y establecer su reino. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis hermanos, a lo largo de las predicaciones vimos que cuando Jesús predicaba, después hacía milagros, porque el milagro confirmaba el anuncio y la persona que daba el mensaje. Por eso es que vemos muchos milagros, pero muchas veces vemos aislados los milagros. No, el milagro tenía el propósito de apuntar el anuncio que era el evangelio, lo que Cristo predicaba como la esencia de su reino, y ahorita lo vamos a ver por qué. Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, esa es la discusión que tuvo con los fariseos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo estaba presente en la inauguración de su reino. El reino está conformándose hasta llegar a su plenitud. Mateo 13, y veíamos las parábolas, 13, 41 al 43, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Durante todos los mensajes de Mateo se hacía una clara distinción, que mientras el reino no se consumara, en este mundo iba a haber la convivencia entre justos e injustos, entre creyentes y no creyentes. Pero va a llegar un día que a nuestros ojos todos parecemos iguales, en que va a haber una distinción clara, porque solo Jesús sabe quiénes son suyos. Y dice que apartará a su derecha a los suyos y a su izquierda a los que no son suyos. Y esto va a ser una grande tragedia. Y esto va a ser un lamento para aquellos que piensan que son parte del reino, que son parte o que son hijos de Dios. Mateo 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esperanza el Señor Jesús les daba a todos aquellos que estaban sufriendo. Les decían: cuando mi reino se consume, se establezca, todo eso terminará y gustarán de estar allí. Mientras tanto, tenían que pasar por dificultades. ¿Quiénes entran en su reino? Su reino es exclusivo y su entrada es sencillo y no hay excepciones. Solo se entra al reino de Dios por el evangelio. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense, la figura de los fariseos y los escribas era que ellos consideraban que eran personas justas, por dos razones. Una, porque eran judíos de sangre, y ellos la manifestaban diciendo que eran hijos de Abraham. Eso, en la mente del judío, pensaban que por esa sola razón eran merecedores al reino o al cielo. Y la otra es que ellos trataban de cumplir a cabalidad toda la ley. Eso los hacía a ellos exclusivos. ¿Se acuerdan donde está un fariseo orando y un publicano también orando? Y el fariseo dice: te doy gracias porque no soy como este malhechor, bueno para nada y todo eso, ¿sí? ¿Y qué está diciendo el publicano? Señor, soy pecador. La justicia de los fariseos era la que ellos enarbolaban delante de la gente. Y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: si ustedes piensan que por la justicia de ellos van a estar en el cielo, se equivocan. Su justicia debe de ser todavía mayor. ¿A qué le llamamos este concepto de justicia? De ser declarado al inocente que no lo es.
Por lo tanto, solamente el Evangelio es el único que puede justificar al que es pecador. Y lo vamos a ver en este momento con más amplitud. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es de que todo mundo se arrepienta y crea en Jesús como su Salvador. Pablo amplificó este concepto en el libro de Romanos diciendo que todos, desde la historia de Adán y Eva hasta nuestros días, todos hemos pecado. Y el pecado se manifiesta groseramente o internamente. Internamente, pues avaricia, idolatría, enemistades, celos, todo eso. Y el pecado externo, bueno, pues ya sabemos cuando alguien hace algo indebido. La necesidad de un Salvador es impetuosa. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar ese pecado en nuestras vidas. Y la paga del pecado es muerte. La salvación es por Jesús. En Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué significa eso en palabras llanas? Yo soy culpable por haber pecado. Si Jesús murió por mí y yo confío en que Él es mi sustituto, si Cristo llevó una vida perfecta, Cristo tiene derecho a la entrada al cielo. Yo no, porque he pecado, pero Cristo al morir por mis pecados, la justicia de Él se me imputa a mí. Por lo tanto, Dios me declara a mí justo, a pesar de que soy culpable, porque Cristo murió por mí. Y cuando yo creo en Jesús, cuando yo confío en Jesús, Dios me declara justo. Amén. No podemos salvarnos por propios medios. Efesios 2:8-9 lo constata. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, este fue el evangelio que predicó Cristo. Y constantemente Él decía, arrepentíos. Juan el Bautista traía el mismo mensaje, arrepentíos. ¿Por qué? Porque esta es la esencia para poder entrar a su reino. Y hay quienes pueden decir, sí, yo entiendo quién es Jesús, sí, yo sé quién es Jesús. Y creo que hace 8 días se mencionó que si hiciéramos una encuesta en todos lados, todo el mundo diría que sí es cristiano y que sí cree en Dios. Sin embargo, aquí está muy claro, no todo el que dice, sí, yo creo en Jesús, sí, yo sé quién es Jesús, entrará en el reino de los cielos, porque el creer es un acto intelectual. El creer y confiar es un acto que afecta el intelecto, el corazón y la voluntad. Porque el simple hecho de decir Señor, Señor, es porque estamos a las órdenes del Rey. Y alguien que dice Señor, Señor y hace lo que se le pega la gana, es una contradicción. Porque no está viviendo conforme a los mandamientos de Dios, como aquí dice, y el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si hay exclusividad para entrar al reino de los cielos, sí. Si hay discriminación, sí, pero es una discriminación en cuanto a que sabe quiénes son los suyos y quiénes no. Hermanos, en el reino de Dios no va a haber infiltrados, ni va a haber pasados de listos, ni va a haber quien diga, pues bueno, pues yo creo que como soy tan guapo me va a dejar entrar al cielo. Yo recuerdo cuando era Semana Santa, no era yo creyente, pues era de la religión popular que nada más íbamos cuando había pachanga, ¿sí? Mi concepto era, bueno, Dios es tan bueno que cuando pues yo llegue con Él, cuando muera me va a decir, pues ya estás aquí, pásale. Conceptos totalmente equivocados, necios, tontos
ignorantes de realmente quién es Dios. Entonces, mis hermanos, la figura del reino es muy importante que la tengamos claro. La figura del rey es sumamente importante que tanto ustedes jóvenes como adultos, como personas mayores tengamos claros, porque no va a haber excepción de personas. No va a haber de que es que yo fui a la escuela dominical y no. ¿Creíste en Cristo como Salvador? ¿Tu vida reflejó esa creencia? Si no, el Señor te va a decir, me dijiste Señor, pero nunca hiciste mi voluntad. Y la evidencia de ser tu Señor es hacer mi voluntad. ¿Sale? Bendiciones del reino, del rey y su reino. Jesús lo compara como un tesoro escondido. Mateo 13:44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, tenemos un rey glorioso y tiene un reinado excelente. Eso debería de opacar las cosas de hoy. Eso debería de superar en concepto a lo que ahorita tenemos. Deberíamos de menospreciar aún las riquezas de este mundo con las riquezas que vienen. No estoy diciendo malgastar, no estoy diciendo que no trabajemos correctamente para poder tener una vida buena. Lo que yo digo es que no idolatremos lo de aquí abajo, pensando que tenemos un mejor tesoro allá arriba. La perla de gran precio. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo mejor que nos pudo haber pasado a ti y a mí en esta tierra es que alguien nos predicó el evangelio. Se los hemos dicho a los jóvenes. Tú vas a tener dos decisiones vitales en tu vida. Una, ¿con quién te vas a casar? Porque te va a afectar en esta vida. Y puede ser un cielo o un infierno. Pero la primera y más valiosa es ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el reino de Dios o en el infierno? Por eso, aquel que ve el reino de Dios como una perla de gran precio, dice que no le importó lo demás con tal de tener esta perla. Hermanos, apreciamos el reino de Dios todos los días como algo que mueve nuestras vidas para buscar el reino de Dios, para tener en mente que esto es pasajero, para tener en mente que esto va a pasar. Y nos espera un mejor reino. Jesús es el Rey de Reyes. Su reinado es absoluto. Mateo 28:18 lo confirmó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad y reina plenamente sobre la naturaleza. Él calmó los vientos, Él calmó las aguas. Los demonios muchas veces tenían más claro quién era Jesús que las propias personas, ¿verdad? Vemos la imagen triste de los gadarenos, cómo Jesús hace un despliegue de poder para sacar a toda una legión de demonios y mandarlos al hato de puercos. ¿Y qué le dijeron los gadarenos, los pobladores de ahí? No, pues llégale, Jesús. ¿Cómo es posible que los demonios tenían más claro el concepto de quién era Dios? Porque ellos se espantaron, dijeron, Jesús, Hijo de Dios. Entonces, Jesús tiene plena autoridad sobre los demonios. Por eso, mis hermanos, no nos involucremos en nada de eso. Y la otra, que tampoco nos espanten con el petate del muerto. Porque Jesús es más poderoso que todas esas situaciones diabólicas. ¿Sale? Y es todo un tema esto de los demonios. Jesús tiene plena autoridad para perdonar pecados. Mateo 9:2 fue la forma en que Él le dijo a un hombre que estaba paralítico, levántate y lleva tu
porque lo cuestionaron los fariseos. ¿Cómo este hombre tiene perdón de pecados o tiene autoridad para perdonar pecados? Y él les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levanta tu lecho y vete. Haciéndoles hincapié a los fariseos que él tenía toda la autoridad porque él es Dios y él es Rey. Jesús tiene plena autoridad por las enfermedades. Sanó leprosos, sanó a una persona con flujo de sangre, sanó a muchas personas que le pedían misericordia. La suegra de Pedro. Todas esas enfermedades Cristo las curó, por eso Él tiene autoridad suprema sobre las enfermedades. Y finalmente, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Él trajo a la vida a la hija de Jairo. Mateo no lo cuenta, pero Lázaro, también en el Evangelio de Juan, lo podemos ver. Entonces Jesús tiene plena autoridad sobre la muerte y lo demostró consigo mismo. Al resucitar de entre los muertos para hacernos ver que realmente la resurrección de Jesús era un despliegue de poder de parte de Dios a través de Él. Conclusión. El Evangelio de Mateo demuestra por descripciones basadas en hechos de la vida de Jesús que Él es Rey. Jesús es Rey. Amén. Rey sobre todo el universo, Rey sobre los judíos creyentes, Rey sobre su iglesia universal y su iglesia local, Rey sobre cada uno de sus hijos. Sí llama la atención cómo los ingleses, sin juzgarlos, están evidenciando un apego muy fuerte a alguien que ya no puede hacer nada. A alguien cuyos huesos y carne se van a pulverizar. Nosotros adoramos a un Rey vivo. Nosotros alabamos a un Rey que está gobernando sobre su iglesia, sobre los judíos creyentes y sobre cada uno de nosotros que somos sus hijos. Amén. ¿Qué aplicación podemos tener? Haber estudiado el Evangelio de Mateo aumenta nuestro conocimiento de quién es Jesús, el Mesías, el Maestro, Profeta y el Rey. Sin embargo, mis hermanos, y quiero abrir un pequeño paréntesis, el género literario evangelio significa buenas nuevas. Este género literario, cualquiera que lo oyera y estuviera atento de toda la descripción de qué es una buena noticia, demandaba en el que lo escuchara una respuesta. Porque no era solo una historia para un conocimiento general. Todo aquel que escucha la buena nueva demanda una respuesta. Nadie puede quedar indiferente. Nadie puede quedar omiso de dar una respuesta, porque hasta el silencio es una respuesta. Y hay una respuesta para vida eterna y hay una respuesta para condenación eterna. Cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados y creemos en Él, esa es nuestra respuesta, creer en Él. Decir, sí Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en Jesús como mi Salvador y te pido perdón por haber pecado contra ti. Esa es mi respuesta. La posible respuesta de otras personas pudiera ser, déjame pensarlo. Bueno, pues sí, al final Jesús fue una buena persona. Esa es una respuesta que también trae consecuencias eternas, porque prácticamente le estás diciendo, no creo en Jesús como mi Salvador. Y muchos tenemos que vivir acorde a esa respuesta. Si yo creo que Jesús es el Rey y mi Salvador,
debo de vivir de acuerdo a los requerimientos del Rey. Si mi respuesta es no, no creo en Jesús, voy a vivir de acuerdo a lo que yo pienso y considero. En los dos debería de haber coherencia. No se vale decir, sí creo en Jesús, estoy seguro que es mi Salvador y tener una vida de demonio. No perfecta, pero sí una vida no acorde con ello. Por eso, la pregunta para ti y para mí el día de hoy, en base a todo lo que hemos estudiado de Mateo, ¿es Jesús tu Rey? Tu respuesta implica una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque tu vida debe reflejar ser hijo del Rey Jesús. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, por favor. Dijimos que era un resumen y fue un resumen. Pero lo más importante de este resumen y la esencia del día de hoy es eso, que está, la pregunta que está aquí. ¿Es Jesús tu Rey? Si tú dices amén, si tú dices sí, si tú asientas, aunque no sea con palabras, pero en tu corazón, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora pasamos al siguiente punto. Debemos reflejar la vida como hijo del Rey. Y esa vida demanda que realmente cumplamos con lo que Él nos exige. Y dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son para protección de nuestras propias vidas. Los mandamientos de Dios es para tener vida en abundancia. El Rey, nuestro Rey Jesús, se compadeció algún día de nosotros y ahora está reinando con nosotros. Y sin duda, y yo espero que cuando Él venga y aparte a los unos de los otros, tú y yo estemos del lado derecho. Y si estás del lado izquierdo, fue decisión tuya.